Hola a todos, mi nombre es Jacobo Uribe de la Universidad de Caldas. Estudio Ingeniería en Sistemas y el día de hoy resolveremos un problema clásico dinámico de fluidos utilizando un tubo de Venturi. En este ejercicio veremos cómo la velocidad y presión del agua cambian diferentes secciones de un tubo. Vamos al problema. En este ejercicio tenemos un tubo de Venturi, una herramienta que se utiliza en laboratorios para medir la velocidad de un fluido. El tubo tiene dos secciones, una angosta llamada la garganta y una más ancha. Ahora sí, leamos el problema. Considera un tubo de Venturi como el usado en el laboratorio. Por el interior del tubo circula agua a una tasa de 3 litros por segundo. El medidor de Venturi ha sido prácticamente llenado su parte inferior con mercurio, la cual tiene una densidad de 13.600 kilómetros por metro cúbico. La sección transversal más angosta tiene un área de 10 centímetros cuadrados, que acá sería la llamada garganta, mientras que la sección más ancha tiene un área transversal de 3 veces la primera. ¿Qué preguntas vamos a responder? Las preguntas a responder son: primero, ¿cuál es la rapidez del agua en ambas secciones? Segundo, ¿cuál es la diferencia de presión entre las secciones? Tercera, ¿cuál es la altura de H de la columna de mercurio? Cuarto, ¿cuál es la presión en la sección angosta si la sección ancha está a presión atmosférica? Estos son los datos que podemos sacar del texto. A1, el cual sería 10 centímetros cuadrados, pasaría a ser 10 por 10 en la menos 4 metros cuadrados en las unidades internacionales. A2, el cual es 3 veces A1, sería 3 por 10 en la menos 3 metros cuadrados. Para la densidad del agua tenemos que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio sería 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahora el caudal del agua sería 3 litros por segundo, que pasando a las unidades internacionales se haría 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ahora vamos a responder todas las preguntas. Ahora vamos a responder la primera pregunta, la cual dice: determine la rapidez del agua en 1 y 2, que 1 sería la sección más angosta y 2 sería la sección ancha. Y luego tenemos que expresar en unidades internacionales. Para esto ya lo hicimos en el paso anterior, en el cual ubicamos los datos del problema. ¿Cómo vamos a responder la primera pregunta? Utilizando la fórmula para encontrar las unidades de velocidad, podríamos usar la de caudal va a ser igual al área por la velocidad. En este caso lo podríamos tomar como que caudal va a ser igual al área 1 por la velocidad 1. Y esto también podría ser igual al área 2 por la velocidad 2. Para encontrar la velocidad en la sección angosta, sería, despejando la fórmula, B1 va a ser igual al caudal en el área 1, la cual ya lo tenemos. La del caudal, como ya podemos saber, es 3 por 10 a la menos 3. Lo ubicamos acá. Y el área, la cual ya habíamos encontrado, sabemos que es 0,001 metros sobre metro cuadrado, perdón. Ahora, simplemente resolviendo nos da 3 metros sobre segundo. Acá encontraríamos la velocidad en la sección angosta. Ahora, para la sección ancha, sería exactamente utilizar la misma fórmula. La velocidad 2 va a ser igual al caudal sobre el área 2, la cual ya habíamos encontrado en los datos de arriba. Y muy simple, así es como podemos hallar la velocidad dependiendo la sección que nos dieran, en este caso la ancha y la angosta. Perdón, la ancha y la angosta. Eso sería todo. Ahora, para la segunda pregunta, la cual dice: determine la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. También debemos expresar su diferencia de tal manera que esta sea positiva. Para eso usaremos la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? Sería la siguiente. En este caso sería la presión en 1 más un medio del ρ de B1 al cuadrado más el ρ de G, este valor que es un valor de las alturas, lo llamaremos Y1. Va a ser igual a
la presión 2 más 1/2 del rho de V2 al cuadrado más la presión más el rho de G en Y2. Acá simplemente podríamos saber que como el centro de Venturi está a la misma altura, Y1 va a ser igual a Y2. Entonces acá simplemente se podrían eliminar ambos. Ahora, como nos piden que hay que expresar de tal manera que la presión sea positiva, sabemos que por donde más rápido circula el agua, la presión disminuye. Entonces la presión en P2 va a ser mayor a la presión en P1. Entonces, ahora podríamos colocar que P2 menos P1 va a ser igual a 1/2 de rho, acá simplemente podemos simplificar, el cual sería V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Ahora, ¿qué seguiría? Que la diferencia de presiones van a ser igual a 1/2 del rho del agua, el cual ya lo teníamos antes, que esto sería el rho del agua, sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por las velocidades que ya habíamos hallado anteriormente. Esta sería 9 menos 1 al cuadrado sería 1. Estas serían unidades de metro sobre segundo. Ahora, simplemente respondiendo, se diría que la diferencia de P sería igual a, esto simplemente simplificándolo, sería igual a 4000 kilogramos. Esto sería kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Esto sería igual a newton por metro cuadrado, que esto sería igual a decir pascal. Entonces tendríamos que la diferencia de presión es de 4000 pascales. Ahora, para la pregunta 3, que dice, a partir de los resultados anteriores, determinar el valor de H. Acá tenemos que H es esa diferencia de altura. Tenemos una columna de mercurio, la cual está en equilibrio, y tomar este punto como A. Este punto de acá lo llamaremos A, y este punto de acá lo llamaremos B. Podemos hacer esto, ya que si no estuviera en equilibrio, estaría en movimiento. Ahora podríamos extender esto hasta acá. Entonces acá podríamos llamar esto, o lo llamaré A', y esto lo llamaré B'. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir que en A' la presión que existe sería en el punto 2. ¿Cómo se calcularía? Entonces sería A' sería igual a la presión en 2 más el ρ del agua por G por, en este caso sería L más H, que L sería esa parte de acá, y H lógicamente ya sería la altura. Esto sería L. Listo. Y ahora podríamos decir que para B' sería igual a la presión en 1 más el ρ del agua por G por L más la presión más el ρ del mercurio G por H. Ahora, vamos a las fórmulas. Entonces ya, con lo que les acabo de decir, podríamos decir que para la presión en A', eso sería igual al punto 2 más el ρ del agua por G por L más H. Y también para tener el de B' sería B' sería igual a P1 más el ρ de A por G por L más el ρ del mercurio de GH. Entonces, teniendo eso, podríamos simplemente igualar las fórmulas. ¿Que cómo nos quedaría? Nos quedaría que la presión en 2 más la presión del agua por G por L más la presión, perdón, no es presión, es el ρ, más el ρ de la por G por H va a ser igual a P1, que esta sí sería la presión en 1, más el ρ
del agua de G por L más el ρ del mercurio G por H, así se igualarían. ¿Acá qué podríamos tomar? Estas dos se pueden simplificar ya que no las necesitamos. Listo. Entonces iríamos a la diferencia de presiones, la cual sería P2 menos P1 igual al ρ del mercurio G por H menos el ρ del agua G por H. Entonces acá ya podríamos decir que H va a ser igual a la diferencia de presiones sobre G por el ρ del mercurio menos el ρ del agua. Acá simplemente reemplazando tendríamos la presión de la diferencia de la presión, ya la tenemos, la cual nos dio 4000 pascales, ¿cierto? Sobre G, que sería la gravedad, la cual sería 9.8 por el ρ del mercurio y el ρ del agua, la cual ya los habíamos calculado o los habíamos encontrado hace mucho, la cual sería 1000 y 13600. 13600 menos 1000. Ya si hacemos el cálculo, simplemente nos daría 0,032 metros, que eso pasándolo a centímetros sería igual a 3.2 centímetros. Esto sería la respuesta C. Ahora iríamos a la cuarta pregunta. Listo, vamos a la cuarta y última pregunta. Nos dice, si en uno de los extremos sale agua al ambiente, ¿cuánto vale la presión en uno? Entonces, nos dice que si en 2 sale al ambiente, el 2 sale al ambiente, acá ya hay una presión atmosférica. Y si analizamos un poco, en 2 tendríamos que P2, en este caso, tenemos esta incógnita, ¿cierto? Pero sabemos que acá ya hay una presión atmosférica. Entonces, sabemos que la presión en 2 es exactamente en la presión 1, ya que el área y la altura es la misma. Por lo tanto, la presión en 2 va a ser igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Por qué? Esto porque la ecuación de Bernoulli nos dice que si no hay un cambio en la velocidad y no hay cambio en la altura, ya que no hay nada de eso, no hay ningún cambio, nos dice que la presión en ese punto externo, el cual llamaremos 3 en este caso, sería igual al punto 2. Entonces, ya para responder la pregunta podríamos decir que P2 va a ser igual a la presión atmosférica. Y hallando la misma ecuación tenemos que el P2 menos P1, lo cual eso sería igual a la diferencia de presiones. Sustituyendo P1, tendríamos que P1 va a ser igual a la presión atmosférica, la cual sería P2 menos la diferencia de presiones. La presión atmosférica es un dato que deberíamos de saber, la cual equivale a 100.000 pascales. Y esta diferencia de presiones ya la habíamos hallado, la cual era 4000 pascales. Entonces tenemos que la presión en 1 sería igual a 96.000 pascales. Eso sería todo por el día de hoy. Espero hayan podido entender el problema y les haya servido para algo. Y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.